Quisiera recordar algo. Mañana van a operar a Claudio, así que estemos orando por él. Como un corazón salvaje, Claudio, sin temor alguno, que Cristo va adelante. Así que vamos a estar orando por él también mañana, recordándolo en nuestras oraciones. Y también quería decir que la familia Tonón, Juan Carlos, Norma, han tenido que ir a Santa Fe porque ha fallecido la prima de Norma, la esposa del pastor Bertuzzi, Marta. Estuvimos orando por su salud, estaba delicada, ella ha partido a la presencia del Señor. Son motivos para tener en cuenta y también conocemos muchos que están por necesidad, atravesando momentos difíciles y momentos en los cuales nuestro apoyo, nuestra mano, puede ser la mano que Dios esté usando para bendecir la vida de hermanos que están pasando momentos difíciles. Qué bueno es contar con una iglesia. Y estamos hablando de la fe. Y el problema que tuve yo es cuál era el título que le ponía al mensaje. Y estuve pensando, tal vez después algunos de ustedes me puedan decir, pastor, el título es este. Y entonces lo voy a grabar y ahí lo mandamos con este título. Pero lo que yo pensé, estamos hablando de la fe en este mes que está terminando hoy, y es ¿cuándo es probada la fe? ¿Cuándo es probada tu fe? Y tú puedes preguntarte, ¿cuándo es probada mi fe? Poner el título que quieras. El tema es que la fe también es probada. Y hablamos de la fe y de que tenemos fe y que la fe en Dios y que la fe en Jesucristo, su Hijo, es aquello que da sustento a la vida del hombre y de la mujer. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta fe en algún momento va a ser probada. Y dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hace algunos años, 14, 15 años atrás, tuve que sacar un registro profesional. Yo ya venía manejando, qué sé yo, sin agrandar, porque los porteños, viste, tenemos la fama, no somos, pero tenemos la fama de que somos agrandados, fanfarrones, pero había manejado aproximadamente ya unos 700, 800 mil kilómetros. Pero tuve que sacar carné profesional, y yo estaba seguro de lo que manejaba. Choqué un par de veces nomás, viste, algunos besitos al coche hay que darle, muestra de cariño, ¿no? Pero realmente nunca tuve choques, más que algún roce, y tenía que ir a rendir. Yo estaba seguro de que iba a rendir bien, eso creía. Pero realmente, por más seguro de lo que yo estaba, de que sí sabía manejar, ahí cuando fui con el camión para dar examen, porque era profesional y había que llevar personas, había que hacer un psicotécnico, y había que sacar buena conducta en la policía. Mirá, terrible, ¿no? Lo tuve por una necesidad en la iglesia donde yo pastoreaba anteriormente. Y ahí estaba yo con el poderoso que no iba ni para atrás ni para adelante porque era medio cascajo, pero había que rendir porque era prestado. Y entonces, aunque yo sabía que más o menos sabía manejar, cuando vi ahí, era una chica para colmo la que tomaba. Yo dije, si es feminista me mata. Y ahí tenía que rendir y yo tenía que probar que sabía manejar. Y muchas veces en la vida, en la fe, en la cual nosotros decimos que estamos confiados porque creemos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, muchas veces de la misma manera nuestra fe
tiene que ser probada. Y cuando nuestra fe es probada, circunstancias límites, momentos difíciles, que tal vez muchos de ustedes hoy estén pasando, que yo estoy pasando, que cada uno de nosotros hay algún momento en la vida que va a tener que enfrentarse con situaciones que aunque uno está seguro de sí en Cristo Jesús, uno va a tener que dar examen. Y muchas veces el examen puede salir aprobado o desaprobado. Quiero decir que salí aprobado y que manejé durante 15 años un mini ómnibus para llevar y traer gente, los adolescentes y los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, que es tan peligrosa. El domingo pasado mencionamos que Santiago nos desafía a mostrar la fe. Y él dice que la debemos mostrar por medio de las obras. Pero estas obras no están basadas en el legalismo, dice Santiago, como muchas veces enseñaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Y enseñan hoy los fariseos de nuestra iglesia, no de esta iglesia, sino de la iglesia que dicen que son de Jesucristo. El apóstol Santiago nos enseña que la manera de mostrar la fe a través de nuestras obras es en el amor de Dios y de Cristo, quien nos llama a vivir según lo que Él nos enseña y nos manda. Es decir, que no son obras basadas en la religiosidad, como muchos enseñan, ni en la pseudo-espiritualidad, como el misticismo, que a veces ven el cielo en todas partes, o el infierno y el demonio en todas partes. Es como yo cuando voy a acompañar a Liliana al mercado central, ¿viste? Ahí, y miro los cartelitos con los precios de las verduras y las cosas, y veo el demonio. ¿A vos no te pasa, Alejandro? Claro que sí. ¿Cómo que subió tanto? ¿Cómo que cuesta la cebolla 45 pesos el kilo? Y ahí entro a exorcizar a ver si saco a los precios. Y mi señora me dice, no, vos no estás reprendiendo a los precios, vos estás rezongando porque los precios no te convienen. Y realmente así es nuestra vida. Por eso es que es bueno que nuestra fe sea puesta a prueba, porque muchas veces vivimos inmaduros espiritualmente, como yo cuando voy al mercado, o cuando mi señora va al shopping sola. Y entonces es nuestra falta de paciencia. Esto también revela nuestra falta de fe. Nuestra fe inmadura. Nuestra fe que tambalea. Que un día sí y otro día más o menos. Dios nos llama a que nuestra fe sea probada y siempre sea hallada fiel. Y yo quisiera compartir con ustedes 5 puntos. Vamos a hacerlo todo rapidito, a lo estilo Alejandro. Bien rapidito. Que cuando salí a caminar con Alejandro y él está en la otra esquina y yo empecé a caminar. 5 cosas. Lo primero, tu fe es probada cuando todo te va bien. Cuando todo te va bien, cuando todo anda por carriles perfectos, donde nada se perturba, donde no hay inconvenientes, cuando todo va viento en popa. Ahí es que muchas veces tu fe puede ser probada. Porque cuando todo te va mal, o cuando hay alguien que está en la lona, como decimos, boqueando, mordiendo el polvo, aún hasta los más crueles, aunque sea por opción, y bueno, de algo me tengo que tomar, a veces creen y tienen fe. Pero cuando todo te va bien, es tu fe en ti mismo. Y entonces la opción de creer en un Dios amoroso que te extiende tu mano, a veces está de más. Yo conozco a un hombre, les voy a contar una historia, un hombre que era muy adinerado, tenía una gran empresa y un día tuvo un accidente. Todos estamos expuestos a esto, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes. Todos estamos expuestos. Este hombre era poderoso
y un día tuvo un accidente y cuando llegó al hospital el médico con dureza le dijo al hijo, mire, la realidad es que las posibilidades que salga con vida son mínimas, pero vio, mientras hay vida hay esperanza. Entonces el hijo llamó al pastor, porque cuando los momentos son difíciles siempre van al pastor, al diácono o algún hermano. Y el hijo iba a la iglesia fiel y a la noche llamó al pastor, le dijo, pastor, necesito que venga urgente a hablar con mi papá, a orar. ¿Y cómo está tu papá? Inconsciente. Bueno, el pastor amaba tanto a este muchacho que fue. Y ahí entró en terapia, el hombre entubado, canalizado, tenía caños por todos lados, peleando contra la muerte. Y el pastor puso su mano sobre este hombre, oró con fe junto a su hijo, y después de haber orado en esa terapia, cuando abrieron los ojos, vieron que ese hombre que estaba inconsciente, había sobre sus mejillas lágrimas. Mientras estaban orando, el milagro de Dios produjo su acción en este hombre. Y este hombre volvió a la conciencia. El pastor se fue y muy temprano el hijo lo llama y le dice, pastor, 6 horas después, dice, a mi papá lo pasaron a un lugar especial intermedio, porque ya no necesitaba más respirador, ya no necesitaba más estar canalizado, y entonces está el cuidado de un enfermero, un lugar intermedio, una clínica muy importante. Y a los 2 días, o 3 días después de tenerlo en observación, este hombre había sido operado y 3 días o 4 días después iba a su casa. El hombre fue visitado por el pastor y dijo, la verdad es que a mí me gustaría dar testimonio porque yo he sentido cosas en esa terapia y en ese hospital que nunca había sentido. Así que el pastor estuvo contento, alguien que es rescatado y que es puesto en la fe de Jesucristo. Pero meses después todo volvió a la normalidad. Y el poder, el dinero, la fe en las fuerzas propias hicieron que este hombre volviera a su vida anterior. Cuando la fe es probada, muchas veces pasa lo mismo en nuestra vida. Uno va a Dios en necesidad, pero cuando no hay necesidad de nada, cuando todo va bien, pensar en que debemos depositar la fe en Dios aún en el bienestar es como perder el tiempo. Cuando todo va bien, Dios es algo que está de más en mi vida. Cuando todo va bien, cuando todo aparentemente va bien y no hay necesidad, fe en Dios es algo que está de más. Y yo quisiera contar 4 o 5 ejemplos que encuentro en la Biblia de hombres que aún en momentos de bonanza afirmaron su fe en Dios. Daniel era alguien que había progresado aún en los 2 imperios donde estuvo, porque él estuvo con los babilónicos, cuando los babilónicos eran el imperio, y luego cuando los persas eran el imperio, él también estuvo allí gobernando con los persas. Fue un hombre que fue elevado a la categoría mayor dentro del imperio. Estaba después del rey, después del soberano. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando Daniel fue puesto sobre todo el reino, cuenta la Biblia que él se arrodillaba 3 veces por día y daba gracias a Dios y buscaba dirección de Dios para el puesto en el cual Dios, no el rey, lo había puesto. Claro, siempre están los enemigos. Satanás es un enemigo que no duerme. Y entonces usó a los gobernadores envidiosos del puesto que tenía Daniel. Y le dijeron al rey, firma un decreto que nadie ore a un Dios que no seas tú. Y Daniel, al conocer esto, dice que fue a su casa,
Daniel 6:10 dice, y abierta la ventana de su habitación que miraban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces por día y oraba y daba gracias a Dios como era su costumbre. No solamente en momentos de bonanza, también cuando alguien es fe en momentos de bonanza. Su fe se afirma en momentos de necesidad, de angustia o de tribulaciones. Job, otro hombre rico, dice Job capítulo 1, versículo 3, 7.000 ovejas, 3.000 camellos que tenía, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Era el Moyano de hoy. ¿Te imaginas 3.000 camiones? Porque los camellos eran el medio de transporte. ¿No es Moyano? Ah, por las dudas, a mí si me equivoqué. No sé cómo los tiene. Pero bueno, el dueño de la flota de transporte de Medio Oriente era Job. 3.000 camellos que transportaban mercadería de un lado al otro. Era un hombre rico, era un hombre importante ahí en la Mesopotamia, de donde él era. Pero dice Job, capítulo 1, versículo 5, que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos a Jehová, y lo hacía todas las mañanas. Y cuando todos conocemos en la vida de Job, vino la mala. Job dijo, aunque él me matare, en él confiaré. Eso es fe. Eso es fe probada y aprobada. Cuando uno confía de esta manera, en las buenas y en las malas, uno va a poder decir, Él es mi Redentor, confío en Dios porque Él vive y Él ha de tender su mano para librarme, como decía David, del oso y del león. Y este gran rabí también expresa en sus salmos su fe en Jehová, que la fe en Jehová era constante en su vida. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No cuando me vaya bien o cuando me vaya mal, vendré a buscar auxilio. En todo tiempo, y el 27:4 dice, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida. Y el Salmo 23 termina, y en la casa de Jehová viviré por largos días. Eso es tener fe en Dios. Y cuando esta fe es probada, es con seguridad aprobada, porque cuando Satanás venga a zarandearte, de la misma manera que zarandeó a los apóstoles, pero tu fe está puesta en Jesucristo, tu fe ha de permanecer, y tú no tendrás necesidad de recurrir a otras cosas y a otros métodos, porque tú estarás apoyado en Dios, no en tus fuerzas. No creerás que tú eres suficiente para todo. Y no creerás que la fe es una necesidad de los débiles y de los necesitados. La fe es necesidad de todo hombre. Lo segundo que prueba nuestra fe es cuando estás solito. ¿Viste? Cuando estás solito, que no te ve nadie. Ahí también es probada tu fe. Porque cuando uno está solo, ¿qué piensa? Y total, nadie me ve. Y Satanás pone esta idea y siembra esta idea en tu mente. Y entonces, bueno, me doy un permitido, como en la dieta, ¿vieron? Yo me di tantos permitidos, mirá cómo terminé. Algunos también que se me están riendo, se dan permitidos. Acá el único que puede reírse es nuestro pastor, que es delgadito, no sé, pero ya vas a engordar. Es que los muchachos nos damos permitidos cada vez que vamos de campamento, o tenemos reuniones de hombres. Así es también en nuestra vida. ¿Y quién me ve? ¿Y quién se va a enterar? ¿O no? Y hay casos en la Biblia que nos enseñan que esto es así. Pero no nos dice Satanás que hay alguien que te ve. Y que aunque tú hagas algo en oculto, esto saldrá a la luz. Acán pensó así. El pueblo de Israel había derribado, Dios había derribado los muros de Jericó, y el pueblo de Israel había entrado en Jericó, y Dios le dijo, no toquen nada de ellos,
no se lleven nada porque lo que se lleven será pecado, anatema. Y Acán vio, ay mamita, dice, hizo como el oso, ¿viste? Total nadie me ve. Y el pueblo de Israel sufrió el pecado de este hombre. Y no sabían por qué, pero Dios reveló que Acán había tomado para sí y escondido anatema. Y entonces cuando Josué lo enfrenta, Josué capítulo 7, 20 y 21, Acán tiene que reconocer y dice, y Acán respondió, perdón, y Acán respondió, he pecado contra Dios, porque vi un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, y codiciándolo, lo tomé y lo escondí. Cuando estás solo, tú crees que puedes esconder. Tal vez a los hombres lo podrás esconder. El tema es que el que te mira no es el hombre, sino Dios. Y el que prueba y aprueba o desaprueba tu fe es Dios. David estaba solo. Todos habían ido a la guerra. Y él en el palacio estaba solo. Y vio a Betsabé. Y entonces la mandó a llamar. Total, ¿quién se iba a enterar? El esposo estaba peleando por el reino que él le estaba sirviendo. Y él dice, yo me saco la gana, ¿no? Y después, si te he visto, no me acuerdo. Pero no fue así. Y el adulterio y el pecado salió a la luz. Satanás ataca cuando estás solo por dos razones. Una es porque nadie te ve y Satanás te hace creer que esto ha de pasar y no tendrá consecuencias. Y lo segundo es porque Satanás ha de atacar no a aquellos que están en la manada, en las ovejas que están juntas, guardadas y custodiadas por el pastor, sino que él ataca a la oveja que está sola. Dos razones para no estar solo, dos razones para permanecer firmes como José. ¿Quién lo veía a José? Era lindo, dice la Biblia, de buen parecer, y lo vio la esposa de Potifar. Y él era esclavo de Potifar, por lo tanto la esposa podía hacer lo que quería porque él era un esclavo. Y le dijo y lo incitó a que tuviese relaciones con ella, pero José, aunque nadie lo veía, él era firme y fiel a Dios. Y cuando su fe fue probada, aunque estaba solo, él supo vencer, porque él venía con la fe desde el día que soñó. Porque el día que soñó y contó su sueño de Dios, sus hermanos lo vendieron y así llegó a Egipto, donde Dios después se encargó de darle lo que le había prometido en el sueño. De la misma manera que José debe ser nuestra vida. No importa que estemos en soledad. Sabes, este culto termina en poco tiempo y todos nos vamos a ir y algunos van a estar solos. Pero la Biblia enseña que el ojo de Dios está mirando y conoce todas las cosas. Dice Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando va el pastor y vos andás más o menos, vos le podés decir al pastor, perdón por la expresión, cualquier verdura. ¿Qué sé yo? Y yo puedo desconfiar o no, pero el que te está viendo es Dios. En la soledad está viendo Dios. Por eso permanecer firmes, porque tu fe es probada cuando tú estás solo. Lo tercero es que tu fe es probada cuando tu testimonio es expuesto. Cuando tu testimonio es puesto a prueba, tu fe puede verse que está robusta o que flaquea. Cuando tu testimonio
es exigido, es la hora de mostrar que tu fe probada es aprobada. Parece una locura, pero el apóstol Pablo, el testimonio mayor de su fe, la dio cuando estaba en prisión. Cuando él estaba en prisión, dice Filipenses 1:13, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo ante todo el pretorio y ante todos los demás. Los soldados pretorianos estaban encadenados a Pablo. Y yo me imagino al apóstol Pablo ahí en medio de la cárcel, del dolor, diciéndole, si no te arrepientes y no crees en el Señor Jesucristo, estás perdido. Y los soldados tendrían que escuchar, estás perdido. Y los soldados pensarían que estás perdido sos vos, que en cualquier momento te matan. Dio testimonio en momentos de dificultad, cuando él sabía que tenía sentencia de muerte ya aprobada por el emperador. Él seguía diciéndole a los de las guardias pretorianas, cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él, porque en Él está la esperanza. A pesar de los momentos cuando su testimonio tuvo que ser expuesto, Pablo dio testimonio y expuso con firmeza su fe. Dice Hechos 16:25, pero a medianoche Pablo estaba en Filipos, estaba con Silas y habían predicado y los habían puesto presos. Y los habían puesto en lo más profundo de la cárcel. ¿Y saben qué pasaba a medianoche? Dice 16:25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Y yo pienso, parecería como los músicos, te imaginas, a medianoche estoy medio dormido y empezaba uno a cantar y ahí no te deja dormir, ¿no? Y yo digo, debe ser más o menos como los vecinos de la iglesia, cuando los muchachos están ensayando acá todo lo que da, ¿no? Hay que poner sorderas un poquito, ¿eh? Pero Pablo y Silas daban testimonio, aún en medio del dolor, del sufrimiento, del quebranto. Los apóstoles daban testimonio permanente en todo lugar. Hoy hay algunos creyentes que tienen cara de creyente, vestimenta de creyente, y voz de creyente. Vieron, hay pastores que ahora tienen esa voz ronca, y entonces que te cautiva, no esta voz gritona. La van a educar algunos, para ser elocuentes. Tienen cara de creyente, pero su testimonio a veces es de calamidad. El testimonio está en el diario vivir. El testimonio que es expuesto por el cristiano está en el almacén. Yo fui testigo de una hermana que iba a la iglesia todos los domingos y la vi como una mechera a guardarse entre sus ropas mercadería. ¿Cómo es tu vivir? ¿Cómo te conocen por lo que vendés? Y cuando vendés, ¿cómo vendés? Y cuando comprás, ¿cómo comprás? Había un pastor que, cuando había que elegir diáconos, se tomó, hay cada uno también, estos pastores que son. Y entonces él no conocía mucho a la congregación. Y saben, se fue por el barrio de los que eran candidatos a ser diáconos, como si fuese un detective. Y entonces él iba preguntando, ¿usted conoce a la señorita Liliana Fernández de Farina? Sí, yo la conozco. ¿Y qué tal es como vecina? Se le nublaba, ¿viste? Garganta. No, muy buena, excelente. ¿Sabés cómo tiene a los hijos y al marido? Él decía, en el barrio se conoce tu testimonio. Y la fe es aprobada cuando tu testimonio es aprobado. No es cuestión de bla, 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 bla. Porque el bla, bla, bla lo podemos tener muchos. Por eso el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en hablar, sino en el obrar. Por eso Santiago te dice que la fe está en cómo obras, no en la legalidad, sino en cómo vives. El testimonio de Pablo era tan excelente que dice que los demonios reconocían el buen testimonio de Pablo.
Dice, ¿dónde lo encontró, pastor, esto? Hechos 19, 11 al 15. Dice, y hacían, estaba Pablo en todos lados, ¿no? Porque Pablo estaba en todos lados. Pablo es como el pastor Biondi, que está en todos lados. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los paños y los delantales de los cuerpos de los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Y dice, y había 7 hijos de un tal Exeba, que era un judío, jefe de los sacerdotes, que hacían exorcismo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién te conoce? Es decir, los demonios conocían aún el testimonio expuesto por el apóstol Pablo, que daba aprobación a su fe en Cristo Jesús. Tal vez tú no seas conocido en medio nuestro, pero no es eso lo que ha de aprobar tu fe. Lo que ha de aprobar tu fe es tu testimonio personal cada día. Es cómo piensas en tu corazón y cómo vives. Sabes, tú podrás no ser conocido en medio nuestro, pero si tu testimonio tiene fundamento en Cristo, tú no solo serás conocido en el cielo, que es lo importante, sino que también serás respetado en el infierno, de la misma manera que el apóstol Pablo. Te podrán doblar, pero nunca quebrar. Satanás lanzará a toda su artillería, la más pesada, sobre tu vida, sobre tu fidelidad, sobre tu testimonio, pero no podrá vencerte. No escuché muchos amén, pero el que dijo amén, Dios los bendiga. Pero no podrá vencerte. Ahora me gusta más. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado cómo es nuestro testimonio, porque la fe es probada y aprobada de acuerdo a tu testimonio. Y acá terminamos. Mi señora me dijo que sí. ¿Biondi terminamos? Yo hablo con el pastor. Tu voluntad debe ponerse en acción. Cuarta cosa, la marca de nuestra fe es el amor, dice Jesús. Los únicos 2 mandamientos que Jesús nos da es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, qué fácil que es amar a Dios con todo lo que Él me ama a mí, ¿cómo no lo voy a amar yo a Él? Y amar a los hermanos. Hermanos, besitos para todos. Los quiero a todos porque son todos mis amigos. Y amar a los amigos con todo lo que me favorecen. ¿Quién no lo ama? ¿Quién no ama a la familia? ¿Quién no ama? Cumplo los 2 mandamientos, pero Jesús a esos que pensaban así, maliciosamente les dice, Mateo capítulo 5, versículo 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Ah, pastor! Esto ya no me gusta mucho. Pero vos no sabés lo que es este hermanito, no sabés cómo habla, no sabés lo que te dice, no sabés lo que hace. Vos no sabés las cosas. ¿Cómo lo voy a amar? Es imposible amarlo. Porque yo soy tan bueno. No me surge. Porque a veces creemos que el amor es algo que viene de afuera, ¿viste? Está en el aire y entró en mí, me envolvió y ahí me entró el amor. Según lo que yo entiendo acá, la palabra de Dios, esto es un mandamiento y el amor es un mandamiento y los mandamientos se obedecen o no. Así que el amor no viene del aire. El amor viene y está en tu voluntad. Por eso es que cuando tu voluntad tiene que ponerse en acción, tu fe es probada. Lo vamos a ir resumiendo para terminar. Y el quinto punto, salteamos unas cuantas cosas, tu voluntad es probada cuando priorizas el reino de Dios. Y esto le va a doler a varios, pero Dios me dijo, Alfredo, esto es lo que hay que decir. Cuando priorizas el reino de Dios, todos tenemos una escala de valores, ¿vieron? Es como una pirámide. El vértice de arriba es lo que más me interesa.
Después va bajando y a medida que van desapareciendo los valores, a medida que uno va desinteresándose por las cosas, hasta que en la base está lo que no nos interesa, lo que no queremos. El Señor Jesús dice que lo primero en tu vida debe ser su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y en la base lo demás vendrá por añadidura. Yo no encuentro que que Jesús nos mande a buscar y a tener a Dios en primer lugar. Pastor, está diciendo una herejía. ¿Cómo me está diciendo? A mí toda la vida me enseñaron, no importa lo que te enseñaron. Yo digo lo que la Biblia dice, no lo que te enseñaron. Y yo no quiero enseñar lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice, Jesús no dijo, mas el primero en tu vida debe ser Dios. Cuando alguien lo encuentre, yo voy a retractarme de lo que enseño. Jesús dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios, es decir, la iglesia, para traducirlo en un castellano común y silvestre, en un rosarino básico. No es Dios en primer lugar. Dios debe ser todo en tu vida. Y su reino el primer lugar. Su reino debe ser lo importante para tu vida. Porque cuando Dios es todo en tu vida, sus cosas son lo primero. Y muchas veces nos autoengañamos y buscamos excusas y las encontramos racionales. Y he escuchado a pastores predicar en contra de que lo primero es la iglesia. Lo primero en tu vida debe ser la iglesia. Y cuando tu fe sea probada, tú en tu iglesia podrás mantenerte firme. Pero cuando la iglesia te falte, tu fe vaya a saber si va a ser aprobada o va a ser quebrada. Dios nos dejó la iglesia para que la vivamos, para que eso sea todo en nuestra vida, y estamos desafiándonos en este tiempo a que sea la iglesia el hogar tuyo, más allá de tu hogar familiar, cosas lícitas, nadie está hablando en contra de eso, cosas necesarias, pero si tú descuidas lo que es primero, tu fe se verá debilitada. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo material, no es lo que se ve que perece, como dice el apóstol Pablo, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tú hayas entendido que lo primero en tu escala de valores sea el reino de Dios, tu vida empezará a ser victoriosa. De lo contrario, tu vida irá de traspiés en traspiés. Y no estoy hablando de lo económico y lo material, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando de lo que es eterno. Estoy hablando de lo que es trascendente. Si estas cosas no se dan en tu vida, si tú no tienes cuidado en todas estas cosas, al igual que en una jugada de ajedrez, tú estarás en jaque mate. Pero si, como el apóstol Pedro, tú puedes vivir esta fe aprobada en la prueba, alabanza, gloria y honra serán para Jesús por medio de lo que tú vives. Y quisiera terminar como empecé. Empecé leyendo 1 Pedro. Y quiero terminar de la misma manera, para que podamos entender lo que el apóstol nos está queriendo decir, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, no hay cosa más preciosa que la fe en Cristo. Aunque el diablo te diga que hay cosas mejores, como decía mi hijo cuando le predicaba a mi mamá, no le creas porque el diablo es mentiroso. Sería infantil, pero la realidad es no creas las mentiras de Satanás. Tu fe es más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, se prueba a fuego, sea hallada esta fe tuya que es preciosa en alabanza, en gloria, en honra
cuando sea manifestado Jesucristo en tu vida. Poner el título que quieras, pero no te olvides, tu fe también podrá ser puesta a prueba. Y cuando sea puesta a prueba, la pregunta es, ¿saldrá aprobada o desaprobada? Que realmente lo que estamos aquí podamos decir, gloria a Dios, ha de salir aprobada. Dios nos bendiga.